Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias, Dios, por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa en esta mañana, Padre bueno. Señor, tanto necesitamos tu palabra, Señor. Por eso te pedimos en esta hora, Padre, abre nuestros oídos, Señor, y prepara nuestro corazón, de manera que esta semilla, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor, en nuestro corazón y dé fruto al 100%, Padre eterno. Te pedimos, Señor, ministra nuestro corazón, Padre. Abre puertas de bendición en esta mañana, Señor. Que cadenas, Señor, que aún necesiten ser rotas y Padre, montañas que necesiten ser removidas de en medio nuestro, sean removidas en esta mañana, Padre amado. Y que las cosas que hemos estado creyendo y esperando, Señor, declaramos que ya no se harán esperar, Padre. Que se manifiestan poderosamente sobre nuestra vida. Decláralo ahí, créelo, dilo ahí conmigo. Yo creo en el nombre de Jesús que todo lo que yo necesito se manifiesta sobre mi vida abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, en esta mañana vamos a hacer un resumen y a cerrar lo que hemos estado hablando por los pasados ya 5 domingos. Hemos estado hablando sobre corriendo la carrera de la fe, hermano. ¿Cuántos saben que la vida es una carrera? Pero no es una carrera de rapidez, sino es una carrera, hermano, es un maratón. ¿Cuántos saben que la vida es un maratón? Y a lo mejor usted dice, pastor, ya yo he corrido las 10,000 millas, las 20,000, las 1,000, las 10,000 y mi vida de verdad ha sido un maratón. La vida es una carrera, hermano, pero hay que correrla correctamente. ¿Por qué? Porque podemos ser vencidos por la vida. ¿Cuántos saben que podemos ser vencidos por las circunstancias si nosotros no aprendemos como cristianos a utilizar la fe para nosotros poder vivir una vida en victoria? ¿Cuántos saben que Dios quiere que tú tengas victoria? ¿Cuántos saben que Dios ha dicho en su palabra que sus pensamientos, sus planes sobre ti son pensamientos de bien y no de mal, para darte el bien que esperas? O sea, el que te ha dicho o te ha metido la idea en la cabeza de que estás en la condición que estás o estás pasando por lo que estás pasando porque Dios quiso, no ha conocido lo que Dios ha declarado. Hermano, los planes de Dios sobre tu vida son de bien y no de mal. Dios no ha venido a hacer mal a sus hijos. Él ha venido a bendecirte, a prosperarte. Y tal vez tú dices, pastor, pero es que tal vez esto es castigo de Dios por todo lo malo que yo he sido. Porque esas son las cosas que el enemigo nos pone en nuestra mente. Hermano, Dios dio su vida en la cruz del Calvario cuando tú todavía ni le conocías. Dios te amó y te trajo a la iglesia cuando tú todavía estabas caminando mal. Y cuando vemos los ejemplos en la palabra, hermano, y las cosas y los milagros que Jesús hizo, Jesús bendijo y sanó gente y después les dijo, arrepentíos. Él bendijo con la pesca milagrosa a Pedro y Pedro todavía no se había arrepentido y por eso le dice a Jesús, Señor, apártate de mí porque soy pecador. No quiere decir ni quiero decir con esto que el pecado o las malas decisiones no traen malas consecuencias. ¿Cuántos saben que toda mala decisión trae consecuencias y el pecado trae consecuencias? Pero no por eso, hermano, yo quiero, y la palabra no nos enseña eso, de que Dios es un Dios que anda con un garrote, con un martillo, aplastando a todo el que hace mal, porque Dios no está en el negocio de castigar gente ni de aplastar gente. La palabra declara que Dios ha venido para rescatar lo que se había perdido. Dios ha venido a bendecirte, Dios ha venido a prosperarte, Dios ha venido a sanarte, Dios ha venido a transformarte. O sea, el Dios que le servimos es un Dios bueno. Diga conmigo, es un Dios bueno. Y mientras tú tengas la imagen de Dios, de un anciano con una barba larga y un bastón dándole por la cabeza a los cristianos que se portan mal, no vas a poder ver la manifestación de Dios. Tienes que entender que hay una gracia, diga conmigo, una gracia. ¿Y qué es una gracia? Es un favor inmerecido. Bueno, no hay tal cosa como que nosotros podamos hacer cosas que nos hagan merecedores de la bendición de Dios. Yo me merezco esto, o aquel tiene aquello porque se lo mereció, hermano. Si no fuera gracia. La palabra habla de gracia, favor inmerecido. O sea, Dios siempre te va a dar mucho más en bendición de lo que tú merecías. Así es Dios. Dios te va a dar mucho más. Diga conmigo, mucho más.
Así que yo quiero que en esta mañana, hermanos, cerremos esta enseñanza cambiando tal vez un poco la perspectiva de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es restaurador. Dios nos bendice a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, y en el camino aprendemos a amar a Dios, a ser obediente a Dios y a dejar a un lado lo que no agrada a Dios, claro está, pero Dios nos bendice siempre, amén. Dios te va a bendecir en esta mañana. No importa con todo y todo, pastor, pero usted no sabe la que formé en el carro de camino para acá, para la iglesia. Está bien, no la vas a formar otra vez. Y Dios te va a bendecir en esta mañana, amén. Así que vamos a entrar en el repaso primeramente. Y estuvimos hablando, hermano, de que el enemigo tiene una característica particular y es que él incrementa su ataque sobre nosotros cuando más débiles nos encontramos. ¿Cuántos saben que es así? Que cuando te sucede algo adverso, entonces como que todo lo demás, llegó el primo, el hermano, el tío de esa adversidad. Y entonces como que todo pasa al mismo tiempo. Es como cuando te das un golpe en un lado y donde quiera que tú pasas, te das con la mesa en el lugar donde tenía el golpe. No podías darte en otro lugar. O sea, te das en el mismo lugar. Y ahí pues bajas el cielo, hablas flores o algunos dicen otras cosas. Pero ¿cuántos saben que es así? O sea, y a veces, por ejemplo, cuando estás en medio de una necesidad económica, entonces ahí tacatán, llegaron como que biles adicionales. Oye, pero yo estoy tratando de salir de esto y ahora como que llegó todo de momento. Te dio un dolorcito aquí en el muslo, pero no, ahora también te duele el cuello. Ahora también te duele cuando doblas la espalda. Y encima de eso te duele el alma también. O sea, el enemigo se aprovecha cuando estamos en momentos de debilidad para incrementar su ataque. Por eso necesitamos fe. También decíamos, hermano, que nuestra tribulación presente, declara la palabra, es la puerta de nuestra bendición permanente. Si hoy tú te sientes que estás en un momento en tu vida donde más grande ha sido el ataque del enemigo, déjame decirte algo, es tal vez el momento donde más cerca has estado de la manifestación de la bendición de Dios en tu vida. Cuando más oscura está la noche es cuando más cerca está la mañana. Amén. Así que declara conmigo en esta mañana, yo sé que mi bendición está cerca. Tienes que creerlo, hermano, no creas ninguna otra cosa en tu mente. Tu bendición está cerca. Dile al que está a tu lado, tu bendición está cerca. Aguanta un poquito más, dile, aguanta un poquito más. Sí, hermano, porque el deseo de rendir nos va a venir a nuestra vida cuando más cerca estamos ahí de la bendición. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe y el enemigo ve lo que está aconteciendo en el mundo espiritual y él puede ver que tu bendición está a punto de manifestarse y ahí él ordena que entonces haya un ataque más fuerte para que tú te rindas, te detengas cuando estás a punto de cruzar y provocar ese breakthrough de bendición en tu vida. That's the enemy. Y no podemos ignorar cómo él opera y así es que él opera. Así que si hoy viniste un poco cargado preguntándole a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya yo no aguanto esto, mi situación está difícil, mantente ahí, mantente ahí. También estuvimos hablando, hermano, que cada nivel nuevo de fe en tu vida te da acceso a bendiciones que estuvieron fuera de tu alcance en niveles anteriores. Estuvimos enseñando a través de todos estos domingos, hermano, hay diferentes niveles de fe. Vemos a Jesús en algunos momentos diciendo por vuestra poca fe. Lo vemos en otros momentos diciendo por tu gran fe. Vemos a Jesús estableciendo que hay diferentes niveles de fe. Pero vemos también y hemos visto a través de la palabra que nuestra fe no se tiene que quedar en el lugar donde está, sino que nuestra fe puede crecer. Amén. Vimos que tu fe puede crecer y una de las cosas para que nuestra fe crezca es lo que tú estás haciendo en esta mañana, venir a la iglesia, escuchar la palabra. La fe viene por el oír y el oír y el oír. Y al vez tú dices, alguien te dijo, pero tú vas a escuchar al pastor otra vez, pero tú no te cansas de volver a escuchar. Es que la fe viene por el oír y el oír. Y tienen que decirle, bueno, pues lo voy a volver a escuchar otra vez y voy a ir a volver a escuchar, porque estoy trabajando en mi fe. La fe crece a través del oír, amén. Estuvimos viendo que para fortalecer la fe, entre todas las cosas que hemos visto, decíamos que hay que dejar atrás el pasado, ¿verdad? Que no podemos vivir de experiencias ni negativas, ni tampoco vivir añorando las positivas. O sea, lo que pasó, pasó. O sea, ya no podemos cambiar el pasado. Sea malo, sea negativo, sea doloroso lo que te ha sucedido. Y no quiere decir que minimicemos nuestro pasado ni que nadie minimice tu dolor. Pero hay un tiempo para cargar con el dolor. Y hay tiempo de decir, ya tengo que soltar el dolor. I have to move on. Diga conmigo, move on. Tengo que darle oportunidad a Dios que sane el corazón y seguir
adelante. Y decíamos que también hay que oír lo que Dios ha dicho, o sea, hay que escuchar lo que Dios ha dicho. Y cuando hacemos estas cosas, hermano, nuestra fe pasa de ser insignificante a una fe sobrenatural que mueve montaña, provoca milagros, rompe yugos y te da acceso a las cosas que tú necesitas. Y vimos que los apóstoles, los discípulos, habiendo tenido una fe insignificante, las cosas que después Dios hizo a través de ellos, porque su fe creció a otro nivel, hermano. Y si Dios lo hizo con los discípulos, lo puede hacer con nosotros también. ¿Cuántos saben que es así? No, hermano, no vaya muy lejos. Si Dios lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Pedro no era un easy cookie, hermano. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro le dijo a Jesús que no fuera al sacrificio, a la cruz. Pedro le picó la oreja a alguien que no tenía que picarle la oreja. Pedro era como el salvolao. Pedro se tiraba así, hablaba donde no tenía que hablar y hacía lo que no tenía que hacer. Pero Pedro se mantuvo escuchando a Jesús. Pedro creyó en lo que Jesús dijo. Y luego Pedro vino a ser el pilar de la iglesia. Tú puedes convertirte en el pilar de tu casa, en el pilar de tu comunidad, en el pilar de tu trabajo, donde todo el mundo mire a ti. Y digan como decían con Pedro, se ve que ha caminado con Jesús. Cuando la gente lo veía decía, habla como Él, actúa como Él. O sea, y enseñábamos que nosotros vivimos por fe. Amén. Y que vivir por fe es otra alternativa de vida. Hay mucha gente que ha elegido vivir como quieren. Nosotros hemos elegido vivir como por fe. Tu fe en Jesús te eleva por encima de las circunstancias adversas. Pero hay que tener cuidado, enseñábamos también, que podemos haber tenido momentos de gran fe en nuestra vida y luego volver al temor. Y vimos aquí el ejemplo de cómo Pedro, teniendo temor en la barca, cuando vio a Jesús caminando, pero cuando oyó a Jesús, tuvo fe y le dijo, si eres tú, dime que vaya a ti. Caminó sobre el agua, pero volvió a poner la mirada ¿en qué? En las olas, en el mar, y comenzó a hundirse. Hay un sabio, esto no es un proverbio mío, pero hay un sabio que dijo que los obstáculos son aquellas cosas que vemos cuando quitamos la mirada de la meta. Esos son obstáculos, son las cosas que vemos cuando quitamos la mirada de la meta. Tenemos que estar siempre enfocados. Si Pedro se hubiera mantenido enfocado, no se hubiera hundido en el mar en aquel momento. Hermano, y tener fe va a requerir que tú te mantengas enfocado en la meta. Hay dolores en tu cuerpo, pero tú estás enfocado en tu sanidad. Hay problemas económicos, pero tú estás enfocado en la prosperidad que Dios ha hablado. Hay confusión y no sabes qué decisiones tomar, pero tú estás enfocado que Dios ha dicho que va a dar sabiduría a todo aquel que lo necesite. Tienes que estar enfocado. Diga conmigo, focus. Hay que estar enfocado. Algunos con decirle, mira, se enderezan, a otro hay que darle como un azote. Mira, muchacho, vas muy lejos del camino que es. Y entonces algunos se ofenden, pero necesitaban el azote para enderezarse. Hay que estar enfocados, hermano. Y estuvimos el domingo pasado hablando cómo conservar la fe en momentos de prueba. Y estuvimos enseñando que la fe se conserva a través de la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Paciencia es esperar, pero esperar creyendo hasta que suceda lo esperado sin tomar rutas alternas para resolver el problema. Hermano, ¿cuántos saben que a veces perdemos la paciencia? Y muchas veces, hermano, tenemos la fe que necesitamos para lograr lo que queremos, pero lo perdemos por no tener la paciencia de esperar la manifestación de Dios. Hermano, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, escúchame bien, en varias cosas. Hay que tener paciencia respecto a lo que estamos esperando de parte de Dios que se manifieste. Y hay que tener paciencia los unos con los otros. O sea, hermano, hay gente que prenden de un maniguetazo. Y ya se ponen. No mire a nadie. Mire acá. Hay que tener paciencia, hermano. Hay gente que pierde la paciencia muy rápido. Te montaste en el carro, los demás no han salido de la casa, ya perdiste la paciencia. Y ya de camino a la casa, a la iglesia, reciben un sermón porque perdiste la paciencia. No diga amén, no diga nada, no mire a nadie, mire acá. Pero muchos de nosotros tenemos que trabajar en la paciencia, hermano. Y estábamos diciendo que vivimos en una generación, hermano, que se ha llamado Instant Gratification Era, donde la sociedad que estamos viviendo no ayuda a desarrollar nuestra paciencia. Same day delivery, high speed internet, todo es now, ahora.
Y aún así perdemos la paciencia en el drive-thru. Ay, pero este me va a dar las papas frías, yo llevo rato aquí. Sí, hermano, tenemos que trabajar con eso. Y haga lo que tenga que hacer. O sea, trabaje en sus ejercicios de respiración. Si tiene... Haga lo que tenga que hacer, pero hay que aprender a controlar nuestras reacciones impacientes. Nuestras reacciones impacientes nos meten en problemas. Nuestras reacciones impacientes nos hacen herir personas que amamos. Porque cuando nos impacientamos, hermano, hay como un cortocircuito en nuestro cerebro y entonces nuestra boca no empieza a hablar con razonamiento, sino que empieza a decir cosas que después decimos, wow, I'm sorry por lo que dije, pero ya lo dijiste, ya diste el cuchillazo. Y un I'm sorry no tapa muchas veces lo largo de la herida que hiciste. Y ya me estoy metiendo en cama de once, qué sé yo cómo se dice, camisa. Diga conmigo, paciencia. Hermano, hay que desarrollar paciencia. Y para tener paciencia los unos con los otros hay que tener amor. Eso es tema de otra prédica, pero hay que tener amor. ¿Por qué? Porque sí, tal vez la persona que tienes a tu lado te ha agotado la paciencia, pero entonces tienes que usar el amor. El amor cubre multitud de falta. Y cuando tú te das cuenta que tú tampoco eres perfecto, que hay que tener paciencia contigo también y bastante, tú aprendes a tener paciencia con los demás también. Así es, hermano. O sea, conmigo mi esposa ha tenido que aprender a tener paciencia. Por eso está conmigo después de 16 años de casado. Si no tuviera paciencia, let and go. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más, hermano? Yo quiero cerrar y voy a hablar unos 10 o 15 minutos más. ¿Qué más podemos hacer para que nuestra fe produzca los resultados que esperamos? Porque déjame decirte algo, hermano. El problema no es Dios. Dios, o sea, Él es poderoso, Él es real, su palabra es verdadera. Y yo te soy bien honesto, la mayoría de las veces el problema tampoco eres tú, en el sentido de que tú tienes la fe que necesitas para provocar el milagro. O sea, yo no soy de los predicadores que dicen, el problema no es Dios, la palabra funciona, el problema eres tú. No, no, el problema no eres tú. Tú tienes la fe que tú necesitas. Muchas veces es, hermano, que tenemos que enfocar nuestra fe de la manera correcta. Porque tú puedes tener una escalera lista para subir al segundo nivel, pero si la estás poniendo en la pared equivocada, no vas a llegar al segundo nivel. Amén. So, yo quiero añadir algo más a esta enseñanza. Te voy a leer Marcos 8, 16 al 21. No te sientas mal si no entiendes nada de lo por qué estoy leyendo esto. Precisamente por eso lo voy a leer aquí, para podértelo explicar. Amén. Marcos capítulo 8, verso 16 al 21 dice lo siguiente. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Tenéis ojo? ¿No veis? ¿Teniendo oídos? ¿No oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿y aún no entendéis? Déjame explicarte algo. Había un problema aquí entre los discípulos, hermano, y era algo que en gran manera estaba afectando la efectividad de la fe de ellos. Y Jesús señala cuál era el problema y lo señala aquí muy claramente en una simple palabra que te la acabo de leer, pero ahora lo vas a entender cuando lo leas, hermano. Y el problema de los apóstoles, de los discípulos en este momento fue que olvidaron muy rápido y muy fácil lo que Jesús había hecho. Olvidaron muy fácilmente los milagros que Jesús hizo de provisión cuando con unos pocos panes y peces en una ocasión alimentó más de 5,000 personas, en el otro más de 4,000. Y por eso él les pregunta, ¿cuánto recogimos allí? 12 cestas. Y aquella vez de los 4 panes, ¿cuánto recogimos? 7 cestas. Y él les dice, ¿y no recordáis? ¿Y no te acuerdas? Hermano, déjame decirte algo, hermano. Nosotros, y es el primer punto, solo son 2 puntos en el día de hoy. Si tú quieres que tu fe sea más efectiva, trae a tu memoria las cosas que Dios ha hecho. Los discípulos se olvidaron muy rápido de los milagros de provisión que Jesús había hecho. Hermano, y hay muchas veces en nuestra vida que nosotros estamos deprimidos, desanimados por algo que necesitamos hoy y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros hasta este día.
Oh, hermano, es así, dígame usted si no es así. A veces estamos atribulados, a veces estamos preocupados, pero tú te acuerdas cuando tú aplicaste para rentar ese apartamento, quien quiera que viva en un apartamento, pero te dijeron no, pero hay una lista de espera, no, pero hay otra gente, pero de momento te llamaron y te dijeron, mira, encontramos uno, hay un hueco, te vamos a dar este, y Dios hizo un milagro y te introdujo para que tú pudieras vivir en ese apartamento. O te acuerdas cuando estabas tal vez buscando un trabajo y no aparecía un trabajo y aplicabas como yo cuando llegué a este lugar que mandé como 500 resúmenes y de ningún lugar llamaban. Pero de momento una llamada y te dice, mira, queremos entrevistarte. Y tú estabas nervioso sabiendo que iban a entrevistar 4 o 5 más. Y si eres melancólico como yo, tal vez pensaste, bueno, se lo van a dar a aquel se veía mejor que yo. Y tal vez habla mejor inglés que yo, pero te lo dieron a ti. Te dieron el trabajo a ti. Dios hizo algo y puso su mano y orquestó un milagro y te abrieron la puerta y te dieron el trabajo a ti. Y no fue humana la fuerza, sino fue Dios quien puso su mano. Oh, ¿no te acuerdas tal vez cuando ibas a comprar esa casa? Todo lo que Dios hizo para lo que lo pudieras comprar. O esos muebles en la casa, o lo que tienes ahora, o ese carro, aunque sea medio ñángara, pero Dios hizo un milagro para que tuvieras ese carro, porque no tenías a lo mejor los $800 que costaba el carro, pero Dios de una manera u otra te permitió reunirlos. Y pudiéramos ir on and on and on, como Dios aún los zapatos que tiene, fuiste a la tienda, los buscaste y de momento tenías, o lo pusieron en el especial que quisiste y ahora lo tienes. Oh, hermano, a veces menospreciamos las cosas pequeñas porque pensamos que Dios no estuvo envuelta en ellas, pero todas requirieron una intervención divina de Dios y un milagro de Dios. Y ahora que tal vez las cosas se han puesto un poco duras, no te vas a acordar de lo que Dios hizo y cómo Él movió cielo y tierra para darte tu bendición. ¿No es acaso el mismo Dios que hizo aquello el que puede hacer algo hoy por ti? Los apóstoles, los discípulos lo olvidaron muy rápido. Muy rápido, o sea, Jesús decía, ¿no recordáis? Mira lo que dice, te leo el verso otra vez. Dice, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no veis, ¿no recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? Y les pregunta, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron, 7. Y él les dijo, ¿y aún así no entendéis todo? Aún así están preocupados, aún así están peleando porque trajeron nada más con una libra de pan. Really, dame el pan ese acá. Y a veces somos nosotros en esa posición porque nos hemos olvidado muy fácil de todo lo que Dios ha hecho para traernos hasta aquí. Ninguno o la mayoría de nosotros, ninguno somos naturales tal vez de esta ciudad o de este lugar por muchos años que tú lleves los milagros que Dios hizo para moverte de tu tierra y traerte aquí. Los sitios que tuviste que atravesar, tal vez los sitios erróneos que fuiste y viviste allá y viviste acá y diste bandazo hasta que Dios te plantó aquí. Dios hizo milagro y te abrió una puerta de trabajo, de bendición en este lugar. Todo lo que Dios hizo para traerte a esta iglesia y todo lo que Dios hizo con nosotros para poder estar listo para recibirte. Cómo Dios ha orquestado todo por causa de ¿quién? Por causa tuya. Pero cuando viene la prueba, nos preocupamos. Y ay, bendito, y mire, no tengo el dinero para esto. Oh, y Dios dice, ¿really? ¿Really? No podemos olvidar lo que Dios ha hecho. Hermano, va a afectar tu fe en gran manera que tú te olvides de los milagros que ya Dios hizo por ti. Ahora estás preocupado por esta enfermedad, pero no te acuerdas de aquella otra que te tenía muy preocupado. Y de momento y de buenas a primera fuiste al doctor y el doctor dijo, ¿estás bien? Y entonces, ¿por qué ahora te vas a preocupar por esta si viste lo que Dios hizo con aquella? Si Dios lo hizo una vez, He will do it again and again and again and again. That's God. Él puede repetir los milagros que Él ha hecho, los puede volver a hacer. Amén. That's God. Hermano, olvidar las cosas que Dios ha hecho te pone otra vez en el principio. ¿Y do you really want to go back to the beginning? No, you don't want to go back to the beginning. Cuando tú olvidas lo que Dios ha hecho, te pone otra vez en la posición de cuando la primera vez que estuviste en una necesidad, de empezar a creer desde cero de que algo iba a pasar. Y vienen y se reviven las mismas preocupaciones, las mismas ansiedades, las mismas cargas. ¿Por qué? Porque no te has detenido a recordar lo que ya Dios hizo. Mira lo que decía el salmista David en el Salmo 103, verso del 2 al 5. Decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides. Diga conmigo, no te olvides. Dile al que está a tu lado, don't te olvides. Díselo en inglés, don't forget.
Díselo en chino. No te olvides. Y aquí no hay nadie para corregirme y decir si lo dije bien o mal, así que yo lo dije bien. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de la fosa del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y de compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. No te olvides. El salmista lo decía, no te olvides. Y yo me acuerdo que había un cántico, no lo voy a cantar. Bendice alma mía Jehová, no te olvides de sus beneficios, acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. Y ahí empezaba la pandereta la milla, te olvides de sus beneficios. Ya hermano, aquí. No solo, ahora escucha bien, te voy a enseñar algo más hermano, te estoy enseñando. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Simple, sencillo hermano, fácil de aplicar. Simple, hermano. No solo hay que recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, pero ¿tú sabes qué? Hay que contarle a nuestros hijos las cosas que Dios ha hecho. Porque ¿sabes qué, hermano? Y muchos de los problemas que nosotros tenemos con nuestros hijos, me van a perdonar los jóvenes ahora, en nuestro hogar es porque ellos no saben lo que ha costado, el milagro de Dios que ha costado llegar a donde estamos y obtener lo que hemos obtenido. Pero tú sabes por qué no lo saben. Déjame guardar el dedito. ¿Tú sabes por qué no lo saben? Sí, porque después me regañan. ¿Sabes por qué no lo saben? Porque no se los decimos. Porque no se los decimos. Pero es nuestra responsabilidad, hermano, contar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a necesitar fe también. Y la necesitan desde jóvenes, no la van a necesitar cuando sean adultos. Ellos necesitan fe desde ahora porque ellos enfrentan situaciones en la escuela. Ellos enfrentan a veces bullying, ellos enfrentan a veces crítica, ellos enfrentan pruebas, ellos enfrentan presiones, ellos enfrentan, y ahora sí soy el héroe de los jóvenes, ellos enfrentan exámenes difíciles. Usted no lo entiende. It's very hard. So ellos también necesitan fe. Voy a predicar desde acá donde están los jóvenes. Ustedes no entienden. Ellos tienen presiones. Hay veces que nosotros pensamos que somos los únicos que tenemos presiones y que necesitamos fe. Nuestros hijos necesitan fe. Pero los primeros pasos de fe y el primer crecimiento de fe va a venir a través de lo que nosotros les decimos y les contamos. Pero si solamente escuchan lo negativo o lo que sale de nuestra boca o las quejas, esa es la fe que está creciendo en el corazón de ellos. Oye, yo oí a mami hablar de esto y yo sé que esto viene para mal porque mira, yo lo escuché que lo dijo. Sí, mira, y te digo más, ¿Cuántos se acuerdan en la palabra cuando habla de las plagas que Dios trajo sobre Egipto para libertar al pueblo de Israel? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dios hizo grandes milagros a través de Moisés y trajo unas plagas contra el pueblo de Egipto para que dejaran ir libre al pueblo. ¿Por qué Dios trajo estas plagas? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Por qué Dios trajo estas plagas? Dios fue claro a Moisés y le dijo que las trajo por dos razones. Y si nunca lo has escuchado, hoy lo vas a aprender de aquí. Las plagas vinieron por dos razones. Diga conmigo, dos razones. Dos razones. Número uno, para mostrar la mano poderosa de Dios al pueblo de Egipto. Y número dos, para que tuvieran algo que contarle a sus hijos y a sus nietos. ¿Really, pastor? Yeah, it's Bible. Te lo voy a leer, porque ya me están mirando raro. Éxodo 10, verso 1 al 2. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Y aquí las dos razones. Número uno, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Y número dos, para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. So, Dios permitió y trajo estas plagas para que tuvieran algo que contarle a sus hijos y a sus nietos respecto a la mano poderosa de Dios. Hermano, y es tiempo que nosotros sentemos y le dijimos, mira niño, siéntate ahí. Este ñángara que tú ves ahí parqueado, eso fue un milagro de Dios. So, ámalo, no te quejes, quiérelo, lávalo, límpialo, mijo. Dios nos lo dio. Si somos fieles en este ñángara, nos moverá otro mejor.
Si somos fieles en este apartamento, nos dará la casa que queremos. Dios nos trajo hasta aquí y nos está llevando de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Cómete ese con beef que después llega el bistec. Es así. Hay que enseñar a nuestros hijos. Porque si no, hermano, crecen con una mentalidad de My name is Jimmy. Gimme, gimme, gimme. Y no entienden que las cosas hay que producirlas por fe. Nosotros en mi casa, hermano, y no digo, o sea, por muchos años no desconocíamos estas cosas, pero estamos enseñando a nuestras hijas en este tiempo y estamos enseñándole y les doy esto y lo comparto con ustedes, a que las cosas, hermano, hay que parirlas por fe. Hay que parirlas por fe. O sea, y le estamos enseñando cuando nosotros queremos algo, damos el ejemplo y ponemos el picture en la nevera. En el nombre de Jesús, I'm going to get it. I'm going to get it. Y lo visualizamos, lo creemos, lo confesamos. Ponemos nuestra fe en eso. Eventually, Dios lo da. Dios lo da. Hay que usar la fe, hermano. Tienes que usar tu mente. Por eso Dios le decía a Abraham, mira las estrellas. Él estaba trabajando con su mente. Hay que meditar en la palabra, meditar en lo que Dios ha dicho, visualizar, declarar, amén. Punto número 2, y con esto voy cerrando ya. Y es respecto a lo que en ese mismo verso que leí. Hay que guardar el corazón de contaminación. Antes de, yo les leí ahí en Marcos 8, 16 al 21. Ahora voy a leer un poquito antes para que vea lo que estaba pasando y de dónde viene toda esta pelea entre los discípulos y discusión. Voy a leer desde el verso 15 al 16. Y mira lo que dice. Dice, y él les encargaba diciendo, tened cuidado y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. O sea, Dios les trae una enseñanza respecto a la pelea que ellos tenían con los panes, pero ellos estaban equivocados respecto a lo que Jesús les había dicho originalmente. Aquí hay otro punto, y es cuando Jesús le dice, tened cuidado y guardaos la levadura de los fariseos. ¿Y qué se refería a Jesús cuando les habló y les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos? Él estaba hablando de la hipocresía que había en el corazón de los fariseos. Eran los religiosos de ese tiempo, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Hermano, y muchas veces nuestra fe no tiene ningún problema. Muchas veces no es que tú necesitas más fe. Muchas veces el problema que está deteniendo el que tu fe sea más efectiva es que estás exponiendo tu persona a demasiada contaminación de incredulidad y de cosas que hay en el corazón de otras personas que ya tú debieras haber alejado de tu vida. Hermano, y no estoy hablando, mira que la palabra y el apóstol Pablo en un momento dado, él especifica, no podemos, y no estoy hablando de que te alejes de los pecadores, porque entonces tendrías que salir de este mundo. ¿Irías al McDonald's? ¿Are you Christian? No, pues no, tú no me des la ¿Are you Christian? ¿Irías al banco? ¿Are you Christian? No, I don't want you to give me my money. ¿Are you Christian? No, it would be stupid. Y el apóstol Pablo lo dijo, o sea, tendrías que salir de este mundo. Pero está hablando de aquellos, los fariseos eran aquellos que supuestamente eran los religiosos, que supuestamente eran los que conocían la palabra, que supuestamente amaban a Dios, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. De eso, Él les dijo, cuídense de esos. Y hay veces, hermano, que hay personas que tienen apariencia de bien o de amar a Dios o de ser cristiano, pero de su boca hablan cosas contrarias a lo que tú estás creyendo en fe en tu corazón. Y hablan cosas negativas de respecto a lo que tú estás creyendo para tu casa, para tus finanzas, para tu salud. Guarda tu corazón de contaminación. ¿Por qué? Porque tú puedes estar listo y tener la fe ready para que el milagro que tú esperas, pero está siendo contaminada por fuentes que debiste haber cerrado en tu vida hace tiempo. Hermanos, ¿cuántos saben que solo toma un poco de contaminación para que todo lo demás se contamine? A mi esposa y a mí nos gusta moler el aguacate. ¿Para hacer qué? Guacamole, a usted le gusta también. Y hay veces, hermano, que ya hemos molido algunos aguacates, pero se nos pasó uno que estaba medio dañado. Ya el resto no sirve. Ya el resto cogió el mal sabor. Aunque si echaste 4 que estaban buenos, echaste uno que no servía, se mezcló. Así es, hermano, una manzana podrida echa a perder todo el saco. Hay que sacar la manzana podrida inmediatamente. En Gálatas capítulo 5, verso 9, dice, un poco de levadura
fermenta toda la masa. Hermano, yo creo que cada uno de ustedes en esta mañana, y voy a pedir a Jane que nos ayude con la administración. Hermano, tú tienes una medida de fe que Dios ha puesto en tu corazón. Y esa medida de fe, hermano, va a crecer a manera que tú la alimentes, a manera que tú la uses. O sea, tienes que comenzar a usar esa fe. No importa, o sea, de que tú sientas que tu fe es grande o pequeña, tú tienes que empezar a usarla. Sí, hermano, tú tienes que empezar a usar esa fe. Es que imagínate que yo te doy $10 y tú no quieres gastarlo porque tú dices, pero es que son $10 nada más y los gasto, ¿con qué me quedo? Y yo te dijera, sí, pero es que hasta que no los uses no te puedo dar más, tienes que usar esos $10, aunque lo que te puedas comprar con ellos sea a lo mejor no sé qué, pero tienes que usarlos para que te sea dado más. Así mismo, hermano, la fe que Dios te ha dado tienes que usarla. Pastor, ¿cómo la uso? Con tu declaración. ¿Cómo la uso? Moviéndote aunque tus pies estén temblando de que no te atreves a hacer lo que quieres hacer o lo que debes hacer. Así tú usas tu fe. Y en el camino, recuerda bien, Dios siempre te va a dar más en el camino que al principio. ¿Por qué? Porque la fe, la bendición de Dios, hermano, es algo que requiere confianza de Dios en nosotros. Dios, aunque no trae el mal sobre tu vida, Él prueba tu fe en medio de tu prueba. Él prueba a ver si lo que tú tienes, tú lo estás usando. Porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Cuando tú eres fiel en usar tu fe dentro de tu circunstancia, y aunque tú no tengas a lo mejor la fe en este momento para vencer un problema financiero, pero tú la estás usando y declarando en el nombre de Jesús, este problema se resuelve en el nombre de Jesús, yo tengo el dinero que yo necesito. Dios dice, dale más. Porque está usando lo que tiene. Y aunque tal vez en este momento tú no tengas la fe para producir una sanidad sobrenatural en tu vida, pero tú estás todos los días, Padre, por tus llagas yo he sido curado. Padre, yo reclamo tu promesa. Padre, yo no acepto esta enfermedad. Y tú estás usando lo poco que tú tienes. Dios dice, concédele la sanidad porque ha usado lo que tenía. Y ha sido fiel en lo poco, ahora va a experimentar lo mucho. Pero tienes que usar la medida que te ha sido dada. Tienes que declararlo sobre tu casa. Tienes que declararlo sobre tus hijos. Tienes que usar lo que te hemos enseñado, la confesión, la declaración. El dar gracias a Dios como si ya lo hubieses recibido. ¿Es eso difícil? It's not. ¿Es difícil hablar y declarar que las cosas que tú estás esperando ya están hechas? It's not. It's not. Aunque tú no sientas que nada está pasando, algo está pasando cuando lo haces en el nombre de Jesús. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, esta situación va a cambiar. Fíjate que siempre que Jesús habló de mover una circunstancia, de cambiar un problema, Dios nunca ha hablado, ni Jesús nunca ha hablado de fuerza física. De fuerza física. Siempre que Jesús habló de mover una montaña, Jesús dijo, háblale. Háblale. Él dijo, si le hablares, si le dijeres a esta montaña. Pero no, nosotros queremos a puño y patá cambiar la circunstancia. Y nos levantamos todos los días queriendo trabajar más fuerte y hacer más. Y yo necesito trabajar más duro. Yo necesito meter overtime para pagar mis deudas. Yo necesito buscarme un tercer trabajo, un quinto negocio. Y cuando tú vienes a ver, ya tu cuerpo no da para más. Pero no has usado tus palabras para cambiar la circunstancia. Estás usando tus fuerzas físicas. Cuando Jesús siempre dijo, háblale. Le dijo a Moisés, háblale a la piedra. Dios habló y fueron hechos los cielos. Dios habló y fue hecho la tierra. Nunca dijo que Dios en todo su poder y su fuerza cargó la tierra desde allá arriba. Aquí la voy a poner. Tenía la fuerza para hacerlo, pero Él nos estaba enseñando cómo esto funciona. Él nos estaba enseñando cómo Él esperaba que nosotros hiciéramos. Háblale, decláralo, da gracias como si ya lo hubieses recibido. Pero hay veces que las cosas demasiado simples nos parecen irrazonablemente imposibles. Because for us it's too good to be true. But if it's too good, it might be true. En Dios it's too good and it's true.
Háblalo. De hoy en adelante usa tu fe. La medida que Dios te haya dado, úsala. Decláralo. Reclámalo. Y recuerda algo, nuestros sentidos no son espirituales. Nuestros sentidos nunca fueron hechos para relacionarnos con Dios, sino para interactuar con el mundo. Tu nariz para oler los olores del mundo. Una buena comida. Un buen perfume. Nuestras manos para poder abrazar, tocar, interactuar, trabajar. Pero los sentidos perciben lo físico, no perciben lo espiritual. Por eso cuando lo espiritual sucede, nuestros sentidos no saben cómo reaccionar. Y alguna gente me dice, pastor, sentí un escalofrío, sentí un fuego, que algunos caen en el piso. El cuerpo no, los sentidos no saben cómo reaccionar a lo espiritual. Y los sentidos nos traicionan. Y nuestras emociones, que tampoco son espirituales, nos traicionan también. Unos días estamos up y queremos conquistar el mundo. Otros días sin razón alguna estamos arrastrando el pie. Y nos cuesta salir de la cama y de la casa. Nuestras emociones nos traicionan, ups and down. Pero tu espíritu es de ese que debes dejarte guiar. Y no importando lo que te digan tus sentidos o lo que te dictaminen tus emociones, yo voy a mantener mi confesión. Yo voy a mantenerme usando mi fe. Yo voy a mantenerme en paciencia creyendo lo que Dios ha dicho. Y mientras peor se ponga la circunstancia, más fuerte le voy a hablar a las circunstancias. Y voy a aprender a callar mi boca y a no decir lo que no tengo que decir. A no hablar negativo y aceptar lo que otros han dicho. Porque una vez hablo algo, lo hago mío. Una vez declaro algo negativo, ya lo creo para mí. Por eso voy a atar todo pensamiento y reprender todo pensamiento y no lo voy a repetir. Por más lógica que tenga el pensamiento que tengo en la mente, si es contrario a lo que yo estoy creyendo o esperando, de mi boca no va a salir. Y cuando más desanimado me sienta, voy a recordar lo que Dios ha hecho. Y voy a recordar lo bueno que Dios ha sido conmigo. Y que si no fuera por Él no hubiera podido llegar hasta donde he llegado. Amén. Hermano, yo te animo en esta mañana. Que mañana tú comiences una semana con una actitud diferente. No quiere decir que los problemas se van a resolver overnight. Pero no se van a resolver mientras no hagamos nuestra parte de ejercer nuestra fe. Alimenta tu fe. Escucha la palabra. Lee las escrituras. Y tú te vas a sorprender de las cosas extraordinarias que en tu vida van a suceder y a través de tu vida van a suceder. Porque a través de la fe, y cierro con esto, accesamos las bendiciones de Dios. Pero a través de la unción que viene a través de la fe, somos usados para bendecir la vida de otra gente. Ponte de pie en esta mañana y vamos a orar por un momento.